¿Qué pasaría si te dijera que hay un lugar en la Tierra que fue deliberadamente borrado de la historia y que hoy está despertando? Durante siglos, nadie pronunció su nombre. Estaba ausente de mapas, de crónicas, de leyendas. No era un secreto guardado celosamente, era algo peor. Era como si nunca hubiera existido, como si la memoria colectiva hubiera sido borrada a propósito. Este lugar, enterrado en alguna parte del mundo, había sido sellado no por accidente, sino por una fuerza que trasciende la comprensión humana. Era una ausencia intencional, un vacío que pesaba más que la presencia. El terreno donde se encontraba era árido, inerte, pero a la vez increíblemente cargado. Los animales lo evitaban. Los locales no hablaban de él, ni siquiera con susurros. A veces, un visitante curioso preguntaba por esas ruinas sin nombre, pero siempre recibía la misma respuesta: ahí no hay nada. El silencio no era una omisión, era una advertencia. Y los que sabían, aunque pocos, entendían que hay lugares donde el tiempo se calla porque teme ser escuchado. No había caminos oficiales hacia ese sitio. No figuraba en ninguna ruta arqueológica, y aún así, su ubicación parecía conocida por ciertos ancianos, por ciertos textos apócrifos que sugerían que alguna vez fue un centro espiritual, una especie de corazón oculto de algo mucho más grande. Lo que fuera que sucedió allí, marcó la historia de manera tan profunda que fue necesario cubrirlo con el polvo del olvido. No se trataba de ignorancia, sino de protección. Pero el tiempo, como todo en el diseño divino, también cumple ciclos. Lo que un día fue enterrado, en otro puede resurgir. Y así comenzó el despertar. Un grupo de exploradores, sin saberlo, se acercaba al umbral de algo que los siglos no habían podido destruir, solo esconder. Estaban a punto de descubrir que la historia no siempre se cuenta con palabras. A veces se revela con presencia. Hay silencios que incomodan, como cuando nadie quiere decir la verdad. Pero hay otros, más profundos, que casi pueden sentirse en los huesos. Este lugar no estaba solo vacío, estaba cubierto por un silencio antiguo, espeso, sagrado. Era un tipo de silencio que no se encuentra ni en los templos más puros, ni en las noches más quietas. Era el tipo de silencio que habla sin palabras, que impone respeto sin necesidad de explicación. Los primeros que se acercaron al lugar reportaron una sensación física difícil de explicar. La presión en el pecho aumentaba, como si el aire mismo pesara más. Las conversaciones bajaban de volumen sin que nadie lo notara conscientemente. Los pasos se volvían más lentos, más medidos. Era como si la atmósfera misma estuviera viva, cuidando un secreto ancestral. Y los que entraban en contacto con ese entorno sabían que no debían hablar demasiado alto. Algunos investigadores compararon el ambiente con el interior de una cámara anecoica, donde el sonido no tiene rebote y el silencio puede volverse aterrador. Pero esto era diferente. Aquí, el silencio no era vacío, estaba lleno de historia, de advertencias, de una presencia invisible pero innegable, como si cada grano de polvo recordara algo que el mundo había olvidado. Era el silencio que precede a una revelación, como el momento exacto antes de que se abran los cielos. Ese silencio era una señal, no de abandono, sino de espera, como cuando alguien guarda un regalo durante años, esperando el cumpleaños perfecto para entregarlo. Pero esta vez, el silencio no era humano, era divino. Y lo más impactante es que nadie que lo sintiera podía salir igual. Algunos callaban por respeto, otros por temor, pero todos sabían, en lo más profundo, que ese silencio tenía algo que decir, y que muy pronto hablaría. Nadie planeaba abrirlo. De hecho, nadie sabía con certeza que había algo que abrir.
La estructura estaba oculta bajo capas de sedimento, piedras caídas y raíces entrelazadas por siglos. Pero fue un accidente, una grieta en la tierra tras una pequeña excavación en una zona vecina, lo que reveló un patrón extraño en el suelo. No era natural, no era casual, era un sello, y alguien, sin entender del todo lo que hacía, decidió tocarlo. Lo que sucedió después no puede explicarse con lógica. Las puertas, si es que pueden llamarse así, comenzaron a ceder por sí solas. No se abrieron de golpe, sino con una lentitud que parecía ritual, como si una voluntad invisible aprobara cada centímetro de avance. El aire cambiò. Las brújulas fallaron. Y en el corazón de todos los presentes, algo in questo mondo attuale vediamo sempre più perché aunque sus mentes non comprendían lo che passava, sus spiritus sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale del video. Algunos trataron de detener el proceso. Gritaron órdenes, desconectaron equipos, incluso intentaron sellar nuevamente la entrada. Pero ya era tarde. Una vez abierto, ese umbral no respondía más a las leyes humanas. Algo había sido despertado. Y no se trataba solamente de un mecanismo físico. Era un cambio de estado, una transición entre lo visible y lo invisible. La barrera que había contenido ese misterio durante 2 milenios había caído. Muchos dijeron luego que fue un error, que no debió tocarse, que hay cosas que deben permanecer cerradas. Pero otros, aquellos con ojos para ver, comprendieron que el momento había sido predestinado, que lo que se abrió ese día no fue solo una puerta antigua, fue una dimensión nueva de conciencia. Y una vez que se cruza ese umbral, ya no hay retorno posible. Lo siguiente, inevitablemente, transforma todo. ¿Fue un error o fue voluntad del cielo? Esa pregunta atormentó a los involucrados durante días. Las cámaras revisadas mostraban claramente que nadie había planeado activar el sello. Todo parecía un accidente, un movimiento fortuito de tierra, una linterna apuntando en la dirección correcta en el instante preciso. Pero cuando todo encaja tan perfectamente, uno se pregunta si de verdad hay errores, o si hay citas divinas disfrazadas de casualidad. Los más espirituales del grupo comenzaron a notar señales. Una paloma que sobrevoló el sitio justo antes de la apertura. Una inscripción parcial que citaba un fragmento de Isaías. Un niño en una aldea cercana que tuvo un sueño con figuras de luz la noche anterior. Detalles que en otro contexto serían descartados, pero que aquí cobraban un peso insoportable. Era como si todo estuviera siendo guiado desde otra dimensión. Incluso entre los más escépticos, el ambiente cambió. Ya no se trataba de una excavación común. Era una peregrinación involuntaria, una caminata hacia algo que los había estado esperando. Y mientras más se adentraban, más evidente se volvía que no eran ellos los que habían encontrado el lugar, sino que el lugar los había llamado a ellos. La coincidencia desaparecía, reemplazada por una sensación de destino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Una cita divina no siempre llega con trompetas o ángeles visibles. A veces se presenta como una grieta en el suelo, como una decisión rápida que cambia el rumbo de todo. Este evento dividió la percepción de la realidad. Algunos lo vivieron como un milagro, otros como una transgresión. Pero todos, sin excepción, entendieron que lo que habían abierto no era terreno. Era una nueva etapa espiritual para la humanidad. Durante generaciones, nadie se acercó a ese sitio. No por ley, no por vigilancia, sino por algo más profundo: intuición colectiva. Hay un tipo de sabiduría que no se aprende en libros, una percepción que viaja por las venas del alma humana. Y esa sabiduría había advertido una y otra vez que ese lugar debía permanecer intocado. Aunque no se supiera el porqué, se sentía el peso de un «no entres» que resonaba en el espíritu. Los ancianos de comunidades cercanas jamás se atrevían a cruzar ciertos linderos. A los niños se les enseñaba, sin explicaciones claras, que había zonas donde no se debía jugar. Incluso los animales parecían evitarlo. Un aura invisible rodeaba la zona como una muralla emocional. Era miedo, sí, pero también respeto. El tipo de respeto que nace cuando se reconoce lo sagrado, aunque no se comprenda. Esta intuición colectiva es uno de los mayores testimonios del alma humana. Porque aunque el mundo moderno nos ha empujado a confiar solo en lo que se puede medir o registrar, hay verdades que solo se revelan al espíritu. Y ese lugar hablaba a los espíritus. Su energía se filtraba en los sueños, en los susurros, en esa sensación que eriza la piel sin razón aparente. Era como un código ancestral, aún activo en las raíces del ser. Lo inquietante es que, a pesar de toda esa advertencia no verbal, el lugar fue abierto. No por desafío, sino por ignorancia del mensaje. Y eso plantea una pregunta profunda. ¿Qué otras cosas en nuestra vida hemos abierto sin escuchar primero la voz del alma? Porque así como ese sitio llevaba siglos esperando el momento correcto, tal vez dentro de cada uno de nosotros hay puertas selladas que solo deben abrirse cuando el espíritu esté listo. En muchos lugares del mundo, las ruinas hablan del paso del tiempo. Columnas derrumbadas, inscripciones desgastadas, estructuras vencidas por siglos de viento y lluvia. Pero este sitio era distinto. Aquí el tiempo no había erosionado, había respetado. Todo lo que estaba allí parecía haber sido detenido en el instante exacto en que debía ser sellado. No era deterioro lo que lo marcaba, era pausa, como si el tiempo mismo hubiera recibido una orden. Los instrumentos de datación parecían confundidos. Las lecturas no coincidían, los materiales no correspondían a su supuesta antigüedad. Algunos objetos estaban en estado de conservación tan perfecto que desafiaban la lógica. Era como si el entorno los hubiera envuelto en un capullo invisible, impidiendo el paso de los siglos. Y esto no era solo un fenómeno físico, era espiritual, porque cada rincón transmitía la sensación de algo que estaba esperando. Pero ¿quién detuvo el tiempo? ¿Qué poder, qué autoridad podría emitir un mandato que hasta las leyes naturales obedecieran? Los escritos hallados en fragmentos sugerían que fue una orden superior, una decisión tomada por aquellos que entendían los ciclos del espíritu y sabían que este lugar debía estar oculto hasta que la humanidad estuviera lista para entender su propósito. Sellaron no solo una puerta, sellaron un tiempo. Lo más impactante es que esa detención temporal parecía tener eco en las personas que lo visitaban.
Algunos reportaban sueños recurrentes con eventos antiguos. Otros sentían como si el pasado los rodeara físicamente. Era una inmersión en un presente que no pertenecía a la hora. Y en esa disonancia temporal comenzaba a revelarse la verdad. El lugar no solo había detenido el tiempo para sí, lo había hecho para quienes un día lo cruzarían. Algunos se preguntaron si lo que había dentro fue sellado para evitar su daño, como si contuviera una energía destructiva. Otros creían que era un santuario protegido, un regalo tan sagrado que no podía ser expuesto al mundo hasta que éste madurara. Pero en ambos casos, el punto en común era el mismo. Lo que allí residía tenía poder. Un poder que podía salvar o condenar, según como fuera recibido. Los registros fragmentados encontrados cerca del recinto hablaban de advertencias. No eran amenazas, eran guías. No entres sin propósito, no toques sin pureza, no hables si no estás limpio. Frases como esas, inscritas con precisión, eran señales de que lo sellado no era malicioso por naturaleza, pero sí exigente. Solo podía ser revelado a quienes tuvieran el corazón preparado para comprender, no para explotar. La comparación con el Arca del Pacto se volvió inevitable. No por su forma, sino por su función. El arca contenía poder, pero también juicio. Bendecía a quienes la honraban, pero destruía a quienes la profanaban. ¿Y si este lugar era similar? ¿Y si la diferencia entre protección y castigo dependía únicamente del estado del alma del que lo encontrara? ¿No es esa la misma dinámica que vivimos en nuestras decisiones cotidianas? Este misterio, entonces, no podía ser tratado como una simple excavación. Era un umbral entre dos realidades, lo visible y lo eterno. Y quienes lo cruzaban debían hacerlo no como científicos o exploradores, sino como peregrinos, porque lo que estaba allí no buscaba ser desenterrado para análisis, sino despertado para propósito. ¿Estaba el mundo listo para esa distinción? En Lucas 8:17, Jesús dijo: «Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz». Muchos toman este versículo como una advertencia moral, pero ¿y si también era una pista profética? ¿Y si hablaba de realidades físicas y espirituales que un día serían reveladas en el momento exacto, por personas exactas, en un lugar exacto? Este descubrimiento parecía responder a esa profecía. No era solo la aparición de una estructura antigua, era la manifestación de algo que llevaba siglos esperando ser revelado. Y lo más impresionante era que no necesitaba pruebas para hacerse real. Lo que se activó en el corazón de los presentes, en sus emociones, en su espíritu, era evidencia más fuerte que cualquier datación por carbono. La revelación no venía en forma de espectáculo. Venía en forma de entendimiento súbito. Como cuando lees un versículo bíblico que ya conocías, pero de repente cobra sentido en tu vida personal. Eso fue lo que ocurrió ahí. Las paredes no hablaban, pero el alma escuchaba. Cada inscripción, cada símbolo, era como un eco de lo que Jesús dijo: «Tarde o temprano, todo se sabrá». Y si eso es cierto, entonces esta historia apenas comienza. Porque si este lugar fue sellado por 2000 años y ahora se abre, es porque estamos viviendo el tiempo de la manifestación. No solo de secretos antiguos, sino de propósitos personales. De partes de ti que han estado dormidas, esperando la orden divina para despertar. Y esa orden, tal vez, ya fue dada. Uno de los primeros arqueólogos en entrar, al ver el recinto, se arrodilló. No lo hizo por miedo. No lo hizo por religión. Lo hizo porque su espíritu sintió algo que su mente no podía explicar. Esa fue la primera pista de que este lugar no solo afectaba lo físico, también sacudía lo espiritual. Era como si al cruzar ese umbral,
se activara una dimensión interior que había permanecido inactiva durante años. Las reacciones fueron variadas. Algunos lloraban, otros temblaban, otros simplemente quedaban en silencio total. Lo que tenían en común era la certeza de estar en presencia de algo que los conocía profundamente. Algo que no requería explicación, porque hablaba directamente al corazón. Y en ese contacto comenzaban a surgir memorias, llamados, heridas, visiones. Fue entonces cuando algunos comenzaron a decir: esto no es arqueología, es revelación. Porque el espacio no estaba diseñado solo para ser visto, sino para ser sentido. Y el impacto emocional y espiritual que generaba era prueba de que había sido creado para producir transformación. No solo guardar un secreto, sino desatar un proceso en el interior del que se acercara con sinceridad. ¿Te imaginas entrar en un lugar donde cada paso te muestra una parte de ti que habías olvidado? Donde las piedras te recuerdan tu propósito, y los símbolos en los muros te hablan más claro que las palabras. Eso fue lo que este sitio provocó. Era físico, sí, pero solo como una llave que abre una puerta mucho más importante, la de tu espíritu. Las cámaras captaron todo, o al menos lo intentaron, pero muchas de las grabaciones quedaron distorsionadas, como si el lugar rechazara ser interpretado desde lo técnico. No era un museo, no era una ruina cualquiera, era un espejo. Y los que entraban no salían con datos, salían con verdades sobre sí mismos. Porque este hallazgo no se trataba del pasado, se trataba del alma. Uno de los investigadores, acostumbrado a documentar con precisión, escribió en su diario: «Hoy no tomé notas, no podía. Sentí que el lugar me estaba tomando notas a mí». Esa frase se volvió viral entre los pocos que sabían del descubrimiento. Porque capturaba lo esencial. Ese sitio no ofrecía respuestas externas, ofrecía preguntas internas. Te enfrentaba con partes de ti que habías enterrado. No todos soportaban el reflejo. Algunos salieron huyendo, incapaces de mirar lo que el lugar les mostraba, porque cuando la luz entra en una cueva, no solo ilumina lo bello, también revela el polvo, las grietas, los rincones abandonados. Y este lugar era eso, una luz que no podía ser evitada, una claridad que desnudaba el alma sin violencia, pero sin permiso. Entonces comenzó a surgir la pregunta clave: ¿y si este lugar no fue creado para ser explorado, sino para explorarte a ti? ¿Y si todo en su diseño buscaba no enseñarte sobre historia, sino sobre tu propia historia? La revelación no estaba en los muros, estaba en ti. Y el sitio era simplemente el espejo que te obligaba a mirar. Antes de que los grandes concilios definieran qué textos formarían parte de la Biblia, había comunidades que guardaban sus propios escritos, revelaciones que pasaban de generación en generación bajo persecución. Esos manuscritos, copiados a mano y escondidos en vasijas de barro o cuevas ocultas, contenían verdades que no todos estaban listos para aceptar. Algunos hablaban de visiones apocalípticas, otros de encuentros sobrenaturales, pero todos coincidían en algo: la existencia de un lugar sagrado, sellado por mandato divino. Lo llamaban de distintas formas: el refugio del silencio, el santuario del fin, la puerta de los que ven. En esos textos no había coordenadas ni descripciones físicas claras, como si la ubicación solo pudiera ser revelada a través del espíritu. Lo que sí había eran advertencias. No lo busques con ansias humanas. Él te encontrará cuando estés preparado. Esa frase hallada en un manuscrito rescatado en las catacumbas de Roma se repite en diferentes idiomas en distintas épocas, como un eco programado para activarse en nuestro tiempo. Al analizar lo descubierto recientemente, varios estudiosos notaron paralelos inquietantes con esos textos perdidos. No eran coincidencias, eran confirmaciones.
Uno de los rollos escondidos en la cámara principal contenía frases idénticas a los escritos considerados apócrifos, pero con un añadido revelador. Hablaba de una generación que olvidaría su origen, pero sería llamada a despertar. Y ese llamado, al parecer, ya había comenzado. Los arqueólogos que accedieron a esa cámara no solo encontraron historia antigua, encontraron profecía viva. Y lo más impactante fue notar que las revelaciones ocultas por siglos no eran para los sabios ni los poderosos, eran para los que tuvieran un corazón dispuesto. Porque en esos textos no se exaltaba el conocimiento, sino la humildad. La llave para entenderlos no era el griego ni el hebreo, era la fe. Mucho antes de que existieran iglesias de piedra, los encuentros sagrados ocurrían en lugares simples pero cargados de gloria. Uno de ellos fue el aposento alto, donde Jesús compartió su última cena con los discípulos. Otro fue el valle donde Ezequiel vio la visión de los huesos secos. Ambos escenarios tienen algo en común. Lo ordinario se volvió eterno, y los registros encontrados en el lugar recién abierto parecen conectar con esas mismas dimensiones. En una de las paredes interiores se hallaron símbolos geométricos rodeados de inscripciones hebreas. Una de ellas citaba directamente Ezequiel 37, el pasaje de la restauración. Pero lo hacía con una adición. Y vendrá un lugar que hablará sin voz, y sus piedras despertarán la carne dormida. Los expertos no encontraban precedente exacto para esa frase. No estaba en el canon bíblico, pero tampoco parecía una falsificación. Era como si alguien hubiera continuado la visión de Ezequiel con nuevos ojos. Del mismo modo, se encontró una inscripción en arameo antiguo que mencionaba un encuentro secreto de discípulos tras la resurrección. Lo llamaban la sala del retorno, y describían que el Espíritu Santo descendía en forma tangible. Las coincidencias con el aposento alto eran demasiadas, pero lo más fuerte fue lo que sintieron quienes estuvieron en el recinto sellado: el mismo tipo de presencia. No una emoción, no un ambiente, una entidad viva. Algunos comenzaron a llamar al lugar el aposento sellado, como si fuera una extensión física del original. Un espacio preservado para volver a vivir aquello que una vez ocurrió. No una réplica, sino una reactivación. Y ese detalle lo cambia todo, porque si el mismo espíritu que descendió sobre los discípulos aún está activando espacios en la tierra, entonces esta apertura no fue casualidad, fue continuación. 2000 años. Ese fue el tiempo que este lugar permaneció sellado. No por falta de descubridores, ni por inaccesibilidad física. Muchas otras estructuras en peores condiciones han sido abiertas, investigadas, incluso saqueadas. ¿Por qué entonces este lugar permaneció intacto? ¿Qué fuerza invisible evitó que manos humanas lo profanaran antes de tiempo? La respuesta no está en la historia, está en el alma colectiva. Durante generaciones, hubo algo en la conciencia de los hombres que simplemente decía no. No ahora, no así. Algunos exploradores que pasaron cerca reportaban problemas de salud, malestar repentino o fallas inexplicables en sus equipos. Otros simplemente sentían una repulsión emocional al acercarse. Era como si el propio sitio exhalara un rechazo espiritual hacia los que no estaban listos para entenderlo. Los documentos antiguos recopilados en monasterios del Medio Oriente hablaban de un velo puesto sobre los ojos de los impuros, haciendo referencia a un conocimiento sellado que no podía ser tocado sin permiso. Y ese permiso, según decían, solo se daba cuando el corazón del buscador se alineaba con el cielo. No bastaba tener acceso físico. Era necesario estar espiritualmente calibrado. Como si el lugar tuviera conciencia, como si pudiera discernir quién se acercaba y con qué intención. Ese discernimiento, invisible pero real,
fue lo que mantuvo el sitio intacto. Y es también lo que explica por qué ahora se abrió. Porque en este tiempo hay una generación que está despertando, que empieza a ver más allá de la materia, que busca propósito más allá de la productividad, que entiende que el acceso no se gana con herramientas, sino con entrega. Y por fin, después de siglos de espera, alguien entró con el corazón correcto. Lo más desconcertante de este descubrimiento no fue lo que encontraron, sino lo que despertó en ellos. A medida que los investigadores caminaban por los corredores, comenzaron a sentir que el verdadero mensaje no estaba en los muros, sino en su interior. Era como si cada piedra tocara una parte dormida de su alma. Como si lo que estaba sellado fuera un reflejo de algo sellado en cada uno de ellos. ¿Cuántas veces te has sentido desconectado de ti mismo? Como si algo esencial estuviera enterrado, inaccesible, aunque sabes que está ahí. Ese talento que no desarrollaste, ese sueño que abandonaste, esa fe que apagaste. Así como este lugar estuvo sellado por 2000 años, hay personas que llevan décadas con su propósito atrapado, esperando el momento correcto para salir a la luz. Lo interesante es que nadie podía abrir este lugar desde fuera. Solo desde dentro comenzó a ceder. Y lo mismo pasa contigo. Nadie puede activarte sin tu permiso. Nadie puede forzar tu llamado. Solo tú, con una decisión interna, puedes liberar eso que Dios sembró en ti desde el principio. Y cuando lo haces, la atmósfera cambia. Lo imposible comienza a temblar. Este sitio no vino solo a contar una historia, vino a mostrar una metáfora viva, porque lo que está afuera muchas veces es solo un reflejo de lo que está adentro. Y si este lugar despertó después de siglos, ¿qué parte de ti está lista para despertar ahora? La pregunta no es retórica, es una invitación, porque cuando abres lo sellado en ti, el cielo empieza a moverse. A veces pasamos la vida buscando respuestas, señales, soluciones. Queremos saber qué hacer con nuestra carrera, con nuestras finanzas, con nuestra salud emocional. Leemos libros, tomamos cursos, seguimos gurús, pero rara vez nos detenemos a pensar. ¿Y si no se trata de aprender más, sino de recordar algo que ya sabíamos? ¿Y si la llave no está afuera, sino esperando dentro de ti? Lo más revelador de este hallazgo es que no vino acompañado de una explicación clara. No hubo un manual de instrucciones, ni una voz audible diciendo qué hacer. Solo una presencia. Solo una sensación innegable de haber encontrado algo esencial. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo, porque a veces no necesitas entender, necesitas reconocer. Uno de los investigadores, al salir del recinto, dijo entre lágrimas: «No sé qué encontré, pero ahora sé quién soy». Esa frase, sencilla pero poderosa, se convirtió en el lema del grupo, porque la verdadera llave no abría puertas de piedra, abría la identidad. Les recordaba quiénes eran, para qué estaban aquí y qué habían olvidado en medio de tanta productividad vacía. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas buscando una llave en lugares equivocados? ¿Cuántas veces pediste dirección sin darte cuenta de que ya había señales en tu interior? Este lugar, sellado por milenios, fue una activación colectiva. Pero tu alma también tiene cerraduras. Y puede que estés más cerca de la llave de lo que imaginas. Mucho antes de que la arqueología moderna siquiera soñara con detectar este lugar, ya había advertencias. Fragmentos de papiros, grabados en muros olvidados, y hasta tradiciones orales susurradas entre generaciones, hablaban de un sitio donde solo los puros podían entrar. No era una amenaza, era una condición espiritual. Porque el contenido de ese espacio no podía ser sostenido por la mente humana sin una fe viva que lo acompañara. Una de las frases más repetidas en diferentes registros era: «No entres sin fe»
o lo que está dormido se dormirá en ti también. En otras palabras, este lugar no venía a despertar a cualquiera. Venía a responder al que llegara con el corazón alineado. Como si la fe fuera el pasaporte invisible que activa la revelación, el sello interno que permite que lo sagrado no se vuelva confuso, sino comprensible. Los exploradores que entraron sin preparación espiritual experimentaron sensaciones extrañas, confusión, mareos, incluso crisis emocionales. No era el ambiente, era el contenido. Porque cuando la verdad se manifiesta en su forma más pura, puede iluminar o cegar. Todo depende del estado interior. Por eso las advertencias estaban ahí, grabadas en piedra, como si supieran que un día alguien se atrevería a abrir sin estar listo. Y eso nos deja una lección atemporal. Hay puertas que solo deben abrirse cuando el alma está despierta. Porque sin fe, el misterio se vuelve carga. Pero con fe, el misterio se vuelve luz. El lugar no castigaba, pero sí exigía. Y esa exigencia no era moralista, era protectora. Porque hay verdades que, si se reciben antes de tiempo, pueden romperte en lugar de formarte. Y este sitio lo entendía. Una de las mayores confusiones que enfrentamos cuando algo está oculto es pensar que fue negado para siempre. Pero Dios no oculta para castigar. Él reserva para proteger. Así como se guarda el mejor vino para el final, como dice Jesús en las bodas de Caná, también hay revelaciones que son apartadas hasta que el momento es perfecto. Este lugar fue una reserva espiritual, no un olvido divino. Muchos textos antiguos hacen eco de esta verdad. El profeta Daniel, por ejemplo, fue instruido a sellar las palabras hasta el tiempo del fin. Eso no significaba que fueran inútiles o falsas. Significaba que eran tan potentes que su activación necesitaba una humanidad distinta, una generación más sensible al espíritu que al ego. Y puede que ese momento esté llegando. Este hallazgo es prueba de ello. Imagina que alguien te entrega un tesoro que no puedes entender aún. Lo cuidas, lo guardas y lo abres solo cuando estás listo. Así funciona Dios. Él no deja pistas para confundirte, deja llaves para revelarte. Pero esas llaves tienen su tiempo, su ciclo, su propósito. Y cuando se abre algo reservado, no solo se ilumina el pasado, también se acelera el presente, porque lo que esperó milenios no lo hizo por debilidad, sino por precisión. Así que este lugar no fue un capricho divino enterrado en la historia. Fue una semilla dormida en espera de estación. Y ahora que ha brotado el mensaje es claro. Si Dios ha reservado algo para ti, no es porque lo hayas perdido, es porque estás a punto de estar listo. Como este recinto, tu destino puede estar sellado, pero nunca olvidado. Muchos se sienten frustrados por no saber cuál es su llamado. Sienten que caminan por la vida sin dirección, sin voz interna que los guíe. Pero, ¿y si el llamado no está perdido, sino simplemente escondido tras muros que tú mismo levantaste? ¿Y si las estructuras que protegen ese propósito fueron necesarias durante un tiempo, pero ya no lo son más? Lo que pasó en este lugar puede ser la metáfora exacta de tu vida. El recinto no estaba destruido, estaba oculto. No había sido borrado, solo estaba esperando. Así también ocurre con muchos sueños, talentos y visiones que Dios puso en ti. No murieron. Se cubrieron por años de heridas, miedos, decepciones o simplemente rutina. Y al igual que este lugar, están ahí, intactos, esperando que tengas el valor de abrirlos otra vez. Los exploradores no sabían lo que buscaban, pero el recinto sí sabía quiénes eran. Eso es lo que ocurre cuando te acercas a tu propósito. Puede que no tengas claridad, pero cuando llegas al punto exacto, todo comienza a responder. Las puertas se abren, la energía cambia, lo que parecía inerte cobra vida. Porque el propósito no necesita mapa,
necesita alineación. Y lo más hermoso es que al cruzar ese umbral, descubres que el llamado siempre estuvo vivo. Nunca se apagó. Solo estaba esperando que derribaras los muros que lo protegían. Este sitio no gritaba su existencia. Pero tampoco se fue. Tu llamado tampoco grita. Pero sigue ahí. Y puede que esta historia sea la señal que necesitas para volver a escucharlo. Fue en el silencio del recinto que uno de los arqueólogos, sin ser creyente activo, murmuró una oración. No fue larga ni ensayada. Solo dijo: si estás aquí, muéstrate. Y algo dentro del lugar cambió. No fueron luces ni apariciones. Fue una sensación que todos percibieron. El ambiente se volvió denso, como si una presencia hubiera respondido. Y ese fue el inicio de algo que nadie pudo detener. No necesitas fórmulas para activar lo sagrado. Solo fe. Una oración sencilla, nacida del corazón, puede abrir portales que han estado cerrados por siglos. Lo que ocurrió allí dentro lo confirma. No fue la ciencia lo que movió las piedras. Fue la búsqueda sincera, el clamor de un alma que, aunque no entendía todo, estaba dispuesta a creer. Y esa disposición lo cambia todo. Lo que siguió fue una serie de fenómenos que ni los equipos ni las mentes presentes pudieron explicar. Temperaturas alteradas, luces que parpadeaban, sensaciones físicas que coincidían entre personas distintas. Pero más allá de lo externo, lo más fuerte fue lo interno. Muchos sintieron que una parte de ellos se había activado, como si algo eterno hubiera despertado con esa oración. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. ¿Te das cuenta del poder que tienes en tu voz? Una simple oración puede ser la llave que abra dimensiones espirituales selladas por siglos. No es la elocuencia lo que abre el cielo, es la sinceridad. Lo que ocurrió en ese recinto comenzó con una frase tímida, casi inaudible, y terminó desatando una experiencia que transformaría vidas para siempre. Y tal vez lo mismo pueda ocurrir contigo hoy. Cuando los primeros en cruzar el umbral entraron al corazón del recinto, algo cambió. Algunos comenzaron a llorar sin razón aparente. Otros se quedaron paralizados, sin poder explicar el peso emocional que sentían. No era miedo, no era ansiedad, era transformación. Como si el aire mismo tuviera una frecuencia capaz de tocar partes del alma que habían estado dormidas por años. Este lugar no tenía intención de impresionar. No había monumentos majestuosos ni tesoros relucientes. Pero cada pared, cada símbolo, cada silencio, operaba como un espejo espiritual. Los que entraban no salían con más conocimiento, salían con menos peso. Porque lo que el recinto ofrecía no era información, era limpieza. Una purificación que ocurría sin rito, sin guía, sin palabra. Uno de los visitantes, empresario exitoso, escéptico por naturaleza, confesó después que al salir del lugar ya no podía pensar igual. Lo que antes valoraba había cambiado de escala. No es que dejara su vida atrás, es que ahora veía su vida con nuevos ojos, como si algo dentro de él hubiera sido recalibrado para alinearse con una versión más real de sí mismo. Y eso, ningún curso de productividad podría ofrecerlo. El recinto no hablaba, pero transformaba. No tenía voz, pero emitía un llamado claro. Cambia, renace, despierta. Y los que tenían oídos para oír, lo entendían. Porque hay lugares que no fueron construidos para la historia.
Fueron construidos para tu transformación. Y cuando los cruzas, ya no puedes volver a ser quien eras. Uno de los hallazgos más desconcertantes en el interior del recinto fue una piedra perfectamente tallada que reaccionaba a la luz. No de manera ordinaria, cada vez que una linterna pasaba cerca, el reflejo se concentraba en direcciones precisas, como si la piedra supiera a dónde apuntar. Los expertos, desconcertados, intentaron estudiar su composición. Nada indicaba una fuente de energía conocida, y sin embargo, se comportaba como si tuviera inteligencia propia. Algunos investigadores hablaron de tecnología antigua, de una civilización anterior que había alcanzado un nivel de conocimiento superior al actual. Otros, más espirituales, lo llamaron intervención divina. Lo cierto es que esa piedra, junto con otras estructuras simétricas encontradas, parecía diseñada con un propósito más allá de lo humano. La geometría era demasiado precisa, la resonancia demasiado específica, como si hubiera sido construida para conectar cielo y tierra. Cuando escanearon los grabados cercanos, algunos emitían una vibración leve, casi imperceptible. Otros generaban sonidos armónicos solo al ser tocados con la voz. Era un lenguaje no verbal, no escrito, pero profundamente espiritual. Como si la creación entera estuviera diseñada para responder al ser humano cuando éste se alinea con su propósito original. No era solo arte, era ingeniería espiritual. La pregunta que surgió fue inevitable. ¿Estamos descubriendo lo que otros sabían y nosotros olvidamos? Porque si estos objetos fueron creados con un conocimiento que no podemos replicar hoy, tal vez no eran simples herramientas. Tal vez eran portales, llaves, instrumentos diseñados para activar algo más profundo que la materia. ¿Tecnología sagrada? ¿Intervención divina? Tal vez ambas, y eso cambia todo. En una de las cámaras secundarias del recinto apareció una figura tallada con sorprendente detalle. Un ojo rodeado de fuego, suspendido sobre un conjunto de estrellas y figuras humanas. No era una imagen decorativa, tenía intención, tenía presencia. Era como si observara al que lo observaba. Y lo más inquietante era que este símbolo aparecía repetido en diferentes puntos, siempre con ligeras variaciones, pero con el mismo mensaje silencioso. Los estudiosos reconocieron el patrón. El ojo que todo lo ve ha aparecido en múltiples culturas, desde Egipto hasta Israel, desde códices antiguos hasta textos cristianos. Pero aquí no era símbolo de control, sino de vigilancia amorosa. La inscripción más cercana decía: «Los ojos de Jehová están en todo lugar, observando a los justos y a los impíos». Proverbios 15:3. Era una presencia que no juzga, pero tampoco ignora. Junto al símbolo, aparecían formas que muchos identificaron como portales. Círculos entrelazados, caminos que se abrían entre las estrellas, figuras humanas cruzando umbrales de fuego. Algunos eran verticales, como ascensos. Otros, horizontales, como travesías. Era como si ese lugar estuviera diseñado no solo para guardar, sino para guiar, como si cada símbolo fuera una instrucción codificada para el alma. Lo impactante es que al observarlos durante mucho tiempo, algunos visitantes comenzaban a sentir sensaciones físicas, calor, escalofríos, incluso visiones espontáneas. Era como si los símbolos tuvieran una carga espiritual, como si activaran algo dormido. ¿Y si no eran arte ni advertencia? ¿Y si eran mapas internos, diseñados para mostrarte algo de ti que aún no sabías ver? Imagina que toda tu vida has creído una versión de la realidad. Has construido tus valores, tus metas, incluso tu fe, en base a esa narrativa. Y de pronto algo ocurre. Encuentras una pieza del rompecabezas que no encaja con nada. Algo que desafía lo aprendido, que contradice lo establecido, que te obliga a repensarlo todo.
Eso fue lo que este hallazgo representó para muchos de los presentes. Uno de los arqueólogos, con más de 30 años de experiencia, abandonó el recinto con lágrimas en los ojos. Dijo: «Lo que vi ahí adentro, aunque no sé explicarlo, cambió todo lo que creía saber sobre la historia de la humanidad y sobre mí mismo. Porque lo que se reveló no era solo información externa, era un espejo que cuestionaba las certezas internas. Una invitación a desaprender para volver a aprender. La resistencia al cambio es natural. Nuestra mente prefiere la comodidad de lo conocido, incluso si está incompleto. Pero este lugar no dejó espacio para la duda. No gritaba, pero tampoco pedía permiso. Su sola existencia exigía una nueva postura. Y quienes estuvieron allí tuvieron que elegir: volver a su vida como si nada, o dejar que esa nueva verdad reescribiera su historia personal. ¿Y si ese es tu momento también? ¿Y si algo de lo que estás escuchando ahora mismo está empezando a incomodar tus viejas estructuras? No temas. La incomodidad precede al crecimiento. Lo mismo ocurrió con ellos, porque cuando una verdad superior aparece, no busca destruir tu mundo, busca ampliarlo. En el corazón del recinto, escondido tras una doble capa de piedra, se encontró un muro lleno de inscripciones. No eran letras como las conocemos, eran combinaciones de formas, geometría, símbolos y frecuencias. Algunas tenían patrones que recordaban al hebreo antiguo, otras a lenguas aún no descifradas. Pero todas tenían una cosa en común: transmitían algo que iba más allá del lenguaje, como si cada línea fuera una vibración viva. Uno de los expertos en lenguas muertas dijo algo que quedó grabado en la mente de todos. Esto es como una Biblia que aún no podemos leer, pero que ya nos está hablando. La comparación no fue exagerada. Muchos de los presentes sintieron que ese muro comunicaba más que ideas. Transmitía estados, impulsos. Era como si cada inscripción tuviera una intención energética, y al estar cerca, esa intención se te impregnaba. Algunos intentaron escanear las inscripciones con tecnología moderna. Los resultados fueron erráticos. Las formas parecían cambiar con el paso del tiempo, como si se adaptaran al observador. En ciertas lecturas se detectaron patrones matemáticos complejos, proporciones áureas y resonancias similares a las encontradas en lugares de adoración ancestral. El muro no era solo un registro, era una antena. Y eso plantea una idea revolucionaria. ¿Y si lo divino también puede ser codificado en piedra? ¿Y si hay Biblias que no se leen con los ojos, sino con el alma? Este hallazgo sugiere que sí, que Dios, en su multiforme sabiduría, puede escribir con fuego, con viento y con geometría. Solo hace falta aprender a leerlo en su idioma original, el espíritu. Tras cada nuevo descubrimiento dentro del recinto, surgía una sensación en el ambiente. No era euforia, era peso. Un tipo de presión sagrada que obligaba a todos a detenerse, a digerir, a reconsiderar. Porque aunque el corazón deseaba conocer más, el alma sabía que no todo puede ser recibido de golpe. La verdad, cuando es pura, no solo libera, también abruma. Uno de los exploradores más jóvenes escribió en su diario: «No sé si fue una bendición o una prueba. Sentí que el lugar me entregaba una parte de la verdad, pero al mismo tiempo me preguntaba: ¿puedes manejarla?». Esa pregunta se volvió colectiva, porque lo que se estaba revelando allí no era solo pasado, era destino. Y cargar con destino requiere madurez, conciencia y, sobre todo, responsabilidad. No se trata solo de descubrir, se trata de sostener lo descubierto. Hay revelaciones que vienen con una demanda, y esta era una de ellas. Algunos quisieron ignorarla, minimizarla, racionalizarla, pero no pudieron,
Porque una vez que ves, ya no puedes no ver. Y ese es el verdadero punto de no retorno. Lo que se despierta no se puede volver a dormir. Lo que se revela exige respuesta. ¿Y tú? ¿Estás listo para manejar lo que estás pidiendo ver? Porque la mayoría de las veces no es que Dios no hable, es que nosotros no estamos preparados para escuchar. Este recinto preguntaba eso sin decirlo. ¿Estás listo? Y la respuesta, más que una frase, era una vida entera. El momento más inquietante de toda la exploración ocurrió sin previo aviso. Las luces fallaron. Un sonido seco, como un suspiro profundo desde el suelo, estremeció las paredes. Y entonces sucedió. Una figura luminosa, sin forma definida, cruzó lentamente el recinto frente a todos. No era una sombra, no era una ilusión, era presencia. Una manifestación viva que no pidió permiso para aparecer. Nadie gritó, nadie huyó. Todos quedaron paralizados por una mezcla de reverencia y certeza. Lo que se había presentado no era algo que pudiera ser grabado, aunque las cámaras térmicas captaron su calor. No era un efecto, era una realidad espiritual encarnada. Y lo más impresionante fue que cada uno de los presentes recibió la impresión de que eso sabía exactamente quiénes eran. Como si la manifestación no viniera a mostrarse, sino a revelarlos. Después, muchos coincidieron en lo mismo. Sintieron que algo dentro de ellos fue escaneado. No en juicio, sino en amor. Como si la presencia les dijera: te conozco, sé por lo que has pasado, estoy aquí. Uno de los presentes, empresario, escéptico, con una vida dedicada al éxito material, cayó de rodillas y dijo con lágrimas: hoy entendí que estaba acumulando riquezas en el lugar equivocado. Este evento no fue una alucinación colectiva, fue una cita divina, el cielo tocando la tierra. No para entretener, sino para direccionar, porque cuando lo espiritual se manifiesta con esta claridad, lo único que puedes hacer es rendirte y entender que hay momentos en los que Dios no viene a darte una respuesta, viene a darte su presencia. Tras la manifestación, algo cambió en el ambiente. El asombro se transformó en propósito. Ya no se trataba de lo que habían encontrado, sino de lo que debían hacer con ello. Las preguntas no eran ¿qué es esto?, sino ¿qué significa esto para mí? Cada persona comenzó a experimentar esa transición interior, de testigo a responsable, de explorador a portador de mensaje. Algunos decidieron quedarse en silencio, orando. Otros salieron del recinto y escribieron compulsivamente, como si tuvieran que registrar algo antes de que se perdiera. Pero lo que unificaba a todos era la certeza de que no habían sido elegidos por azar. Estaban allí porque algo en sus vidas necesitaba alinearse. Porque lo que habían presenciado no era solo arqueología, era activación. Un miembro del equipo dijo algo que se volvió lema entre ellos. Esto no fue un hallazgo, fue una asignación. Y esa frase no tardó en hacer eco en sus círculos personales, transformando familias, trabajos y visiones de futuro. Porque cuando el alma reconoce su propósito, ya no puede volver a dormirse. Lo que era un secreto sellado ahora era una misión viva. El alma lo supo antes que la mente. Esa es la característica de los encuentros con lo eterno. No se entienden, se intuyen. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Porque no importa cuánto conocimiento tengas. Si tu propósito estaba dormido, esa revelación lo despierta. Y una vez despierto, empieza a caminar contigo. Con el paso de los días, mientras los medios distorsionaban la historia con titulares vacíos y teorías banales, los que estuvieron allí sabían una verdad más profunda. Lo que habían vivido no podía explicarse. No era una excavación. No fue una operación científica. Fue un llamado.
un clamor silencioso que llevaba siglos esperando una respuesta humana. El recinto no fue conquistado, fue concedido. Y eso lo cambia todo. Porque cuando algo sagrado se abre por voluntad divina, no se explora, se honra. Esa distinción marcó a todos los involucrados. Algunos abandonaron sus carreras, otros comenzaron nuevas misiones. Pero todos, sin excepción, entendieron que su vida ya no podía seguir igual. Uno de los participantes dijo: «Este lugar no se abrió con herramientas, se abrió con fe. No respondía a la fuerza, sino a la obediencia». Esa frase sintetizaba lo vivido, porque el verdadero llamado no llega con aplausos ni contratos. Llega con un susurro que atraviesa el alma y dice: «Es tu turno. Te elegí. ¿Estás listo?». Y cuando ese llamado se presenta, no hay forma de ignorarlo. No puedes volver a vivir en automático. El recinto sellado por 2000 años había cumplido su propósito. No reveló secretos al mundo. Reveló verdades al corazón. Porque en el reino de Dios, lo que parece hallazgo, siempre fue llamado. Al cerrar nuevamente el recinto, por respeto, por protección, por obediencia, los involucrados comprendieron algo crucial. Lo más importante no fue lo que se abrió fuera, sino lo que se abrió dentro de ellos. No se trataba de una puerta física, era una grieta en el alma, una apertura en la conciencia. Y eso no se puede sellar. Algunos comenzaron a notar cambios inmediatos: mayor sensibilidad, sueños reveladores, decisiones postergadas que ahora parecían urgentes. Otros sintieron un impulso incontrolable de sanar relaciones rotas, de buscar a Dios con más profundidad, de vivir con más intención. Era como si una parte de ellos, que llevaba años dormida, hubiera resucitado. Porque lo que realmente ocurrió en ese sitio fue un reflejo. Cada piedra, cada símbolo, cada vibración eran espejos. No te mostraban historia, te mostraban a ti, no contaban el pasado, te recordaban tu origen y, lo más importante, te despertaban para tu futuro, para ese algo más que siempre intuiste, pero que no habías tenido el valor de activar. ¿Y si todo esto, toda esta historia, no se trata del lugar, sino de ti? ¿Y si lo que estaba esperando no era el tiempo perfecto, sino que tú estuvieras listo? Porque hay cámaras dentro de ti que también llevan siglos cerradas, y tal vez, hoy, se acaban de abrir. Cuando todo termina, la exploración, las entrevistas, los registros, queda una pregunta resonando en el alma de cada persona que fue tocada por esta historia. No es una pregunta retórica, no es una reflexión filosófica, es una demanda espiritual. ¿Y ahora qué? Porque cuando Dios te muestra algo, es porque espera una respuesta. No se puede vivir igual después de una revelación. No se puede seguir acumulando éxitos vacíos, metas ajenas, productividad sin propósito. Porque el corazón, una vez encendido, no tolera más oscuridad. Y lo que fue revelado aquí no fue solo una historia impresionante. Fue una llave, una semilla, una activación. Algunos elegirán ignorarla, volverán a sus rutinas, convencidos de que fue solo una coincidencia emocional. Pero otros, tal vez tú, sabrán que fue más que eso. Sentirán el eco de esta historia en su interior durante días, semanas, incluso años. Porque cuando una historia toca el espíritu, nunca se va. Entonces te toca decidir. ¿Qué harás tú con esta revelación? ¿La dejarás pasar? ¿La enterrarás como tantas otras emociones? ¿O permitirás que cambie tu forma de ver, vivir, actuar? La historia ya fue contada. El recinto ya fue abierto. Lo invisible ya se hizo visible. Ahora la siguiente puerta está en tus manos. ¿Alguna vez te has preguntado
Cómo un objeto inanimado puede ser el centro de tantas profecías y misterios. La Puerta Dorada de Jerusalén no es solo una estructura física, es un compendio de historia y revelación. ¿Qué secretos esconde? ¿Cómo un simple portal puede capturar la esencia de múltiples creencias religiosas? Esta puerta, sellada por siglos, ha sido testigo silencioso de los eventos más trascendentales de la historia humana y divina. Y algo está muy cerca de suceder, como se describe en la Santa Biblia. En la Biblia, Ezequiel 44:1-2 nos dice: «Entonces el hombre me llevó de vuelta al atrio exterior del santuario, a la puerta exterior oriental del santuario. Estaba cerrada, y el Señor me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada». Estas palabras establecen un vínculo directo entre la divinidad y esta puerta, marcándola como un lugar de paso sagrado y exclusivo. El misterio que envuelve a la Puerta Dorada invita a explorar más allá de lo visible. Cada piedra y cada cerradura sellada narran una historia de anticipación y promesa, un eco de la espera milenaria de un evento trascendental. Así, este portal no solo es una entrada a la ciudad antigua, sino también a la comprensión de cómo el espacio físico y la espiritualidad están intrínsecamente conectados en las tradiciones judía y cristiana. Vamos a explorar lo que esto podría significar para la última oportunidad de la humanidad de estar con Jesús, el puente cerrado de la profecía y la puerta oriental de Jerusalén. La Puerta Dorada no es solo una estructura arquitectónica, es un archivo vivo de la fe y la historia de Jerusalén. Desde su construcción ha sido un símbolo de esperanza y un objeto de profecías. A lo largo de los siglos, su presencia ha sido un recordatorio constante de las promesas divinas, sirviendo como puente entre las generaciones pasadas y las futuras expectativas mesiánicas. La importancia de la Puerta Dorada se refleja en numerosos textos sagrados. Según el Nuevo Testamento, esta puerta fue la entrada por la que Jesús ingresó a Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna». Este evento no solo marcó un momento crucial en la vida de Jesús, sino que también reafirmó la relevancia espiritual de la puerta. La puerta es vista como el lugar por donde entrará el Mesías esperado, un lugar cargado de significado espiritual y anticipación. La cerradura de la puerta, según la tradición, es un acto de preservación de la santidad del sitio, que solo se desbloqueará con la llegada del elegido por Dios, un evento que cambiará el curso de la historia humana y divina. Cada aspecto de la Puerta Dorada, desde su orientación hasta su diseño, está imbuido de significados simbólicos. Se enfrenta hacia el este, hacia el Monte de los Olivos, lo que refuerza su conexión con eventos futuros predichos en las Escrituras. Esta orientación no es aleatoria, sino intencionada, diseñada para alinear la fe, la profecía y la geografía sagrada, haciendo de esta puerta no solo un umbral físico, sino también espiritual. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas divinas a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gusta este tipo de contenido, comenta abajo: «Quiero más». Solo entonces sabré realmente que debo traer nuevos videos como este. Ahora, continuando con nuestro tema principal. El cierre de la Puerta Dorada está intrínsecamente ligado a las profecías bíblicas, especialmente las de Ezequiel, que hablan del destino sagrado de esta entrada. Ezequiel 44:1 nos presenta esta puerta como un lugar exclusivo por donde ha pasado la gloria de Dios, estableciendo un precedente divino para su cierre permanente hasta tiempos mesiánicos.
La profecía sugiere que el cierre de la puerta no es solo un acto físico, sino también espiritual, marcando la puerta como un lugar sagrado que debe permanecer intacto hasta la segunda venida. Este acto de cerrar la puerta es visto como un cumplimiento de las promesas divinas, un sello de la fidelidad de Dios a su pueblo y a su ciudad santa, Jerusalén. Los versículos de Ezequiel no solo detallan el cierre, sino también quién tiene el privilegio de utilizar esta entrada. Según Ezequiel 46:12, cuando el príncipe haga una ofrenda voluntaria al Señor, se le abrirá la puerta que da al este y hará su ofrenda de holocausto y sus ofrendas de paz, como lo hace en el día de reposo. Luego saldrá y después de su salida se cerrará la puerta. Esto indica un uso exclusivo y sagrado de la puerta, reservado solo para el príncipe, un término que muchos interpretan como una referencia al Mesías. Además, este cierre tiene un propósito espiritual profundo: preservar la santidad del lugar hasta que sea reabierto en un contexto de purificación y redención. La espera de este evento no solo mantiene viva la esperanza entre los fieles, sino que también fortalece la continuidad de la fe a través de las generaciones, enlazando las profecías del pasado con las esperanzas del futuro. Esta antigua entrada es fundamental no solo para el desarrollo de Jerusalén, sino también para las narrativas espirituales de estas grandes creencias. Históricamente, la entrada oriental se considera el acceso para el Mesías en Jerusalén. Tal creencia se fundamenta en la profecía religiosa, especialmente en el cristianismo y el judaísmo, otorgando un profundo valor espiritual a sus portales sellados. Sin embargo, este no es el único aspecto fascinante. El sultán Suleimán selló la entrada en el siglo XVI, lo cual fue más que una simple medida defensiva o arquitectónica. Representó una acción intencionada con profundas implicaciones religiosas. Muchos interpretaron esto como la materialización de profecías bíblicas, un indicio de que estas antiguas predicciones se estaban cumpliendo y que momentos significativos estaban por venir. La entrada sellada sirve como un potente recordatorio de la interconexión entre la fe y la historia. Decisiones humanas pueden resonar a lo largo del tiempo, influenciando las expectativas espirituales y futuras de diversas comunidades. Cada estrato de entendimiento descubre más sobre nuestra esencia humana, nuestra búsqueda de significado y la manera en que nuestras historias y creencias se vinculan con el entorno físico que nos rodea. Aún hay más en esta historia. El sellado de la entrada no es meramente un acontecimiento histórico. Es un emblema significativo de la doctrina cristiana de que Jesús es la única conexión entre la humanidad y Dios. Este símbolo adquiere aún más relevancia con la esperanza del retorno de Jesús. Numerosos fieles consideran que cuando Jesús desbloquee el sellado, será un acontecimiento crucial, señalando su regreso y la realización de las promesas divinas. Esta fe une el pasado con el futuro y congrega profecías, sucesos históricos y principios fundamentales, evidenciando una secuencia continua a través de las enseñanzas cristianas. El plan divino para la redención humana es completo y su reino está ya establecido. Esto nos conduce a un bloqueo histórico en Jerusalén, ciudad crucial para muchas religiones y escenario de numerosos eventos clave, lo cual le otorga un significado especial a su existencia. Este bloqueo es relevante no solo por su estructura, simboliza la promesa eterna de Dios y las esperanzas de los fieles. Para los cristianos, este bloqueo representa un fuerte símbolo de tradiciones veneradas y el anhelado regreso de Jesús. No es simplemente una reliquia antigua, es un símbolo vivo que continúa inspirando y fortaleciendo la fe de la gente, tanto de creyentes como de académicos.
Demuestra la fuerza perdurable de la fe, enlazando los ámbitos físicos y espirituales e influyendo en las convicciones religiosas actuales. La milenaria ciudad de Jerusalén está circundada por robustas murallas con 8 entradas principales. La entrada oriental, frente al Monte de los Olivos, es particularmente notable por estar bloqueada y se considera la más antigua. Construida aproximadamente en el año 520, los cristianos la denominan la Entrada Dorada debido a su significativo valor histórico y espiritual. Desempeña un papel crucial en la historia de la fe y la profecía en la región, pero esto no es todo. La entrada oriental, con su rica historia, es un emblema de esperanza y cumplimiento para muchos creyentes. El hecho de que la entrada permanezca bloqueada añade un nivel de misterio y significado, generando diversas interpretaciones y profecías. Su bloqueo se cree que está conectado con eventos trascendentales en los textos sagrados, convirtiéndola en un centro de atención para aquellos que estudian las profecías. Su ubicación frente al Monte de los Olivos también la vincula con eventos importantes en la vida de Jesús, aumentando aún más su relevancia en la tradición cristiana. Además, la presencia de la entrada en Jerusalén, una ciudad testigo de innumerables conflictos y transformaciones, actúa como un recordatorio de la perdurabilidad de la fe. La entrada es testimonio del espíritu resistente de la ciudad y su papel crucial en la vida espiritual de millones de personas en todo el mundo. En las narrativas hebreas, el Sha'ar Harachamim, también conocido como Sha'ar Harachamimi, es un sitio de gran importancia. Es el punto más cercano al lugar donde se erigía el templo judío, convirtiéndolo en un espacio especial para la congregación y oración judías. Esta entrada fue cerrada por el sultán otomano Suleimán en 1541. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La entrada que observamos hoy presenta un doble acceso que conduce a 2 cámaras con arcos, reflejando el estilo del siglo XVI. Esta entrada, conocida como la Puerta Ancha, se encuentra al norte de la muralla occidental del Monte del Templo. Ha sido construida y reconstruida a lo largo de diversos periodos históricos. Comenzó durante el mandato del rey Ezequías y luego se amplió durante la época de Zorobabel, la dinastía Asmonea, y particularmente en el tiempo de Herodes. Se cree que la entrada actual fue erigida sobre una anterior de la misma muralla. Debajo de esta entrada sellada aún se puede observar un arco de la antigua puerta, evidenciando su extenso pasado. El fin oculto de esta entrada reflejaba ritos y creencias ancestrales, los senderos de las piedras. Pero esta no era la única visión. El anciano Eliezer sostuvo que la entrada no era meramente un camino, sino que estaba compuesta por pilares de piedra y muros de inscripciones. No estaba destinada a todos, era para el regidor y sus asistentes durante ceremonias religiosas importantes, como los ritos con la pared escarlata o el incidente en Yom Kippur. Esta entrada especial, denominada la entrada de Shushan, tenía un propósito distintivo y fue esencial para estas prácticas religiosas cruciales.
Algunos historiadores sostienen que la entrada que observamos hoy fue edificada alrededor del año 520 d.C. durante la era bizantina. Opinan que formó parte de los primeros empeños constructivos en Jerusalén por el emperador Justiniano I. Esta entrada se erigió sobre los cimientos de una más antigua. No obstante, existe otra visión. Algunos postulan que la entrada fue erigida más tarde, en el siglo VII, por los artesanos bizantinos al servicio de los califas de Humayún. Pero esto no es lo más llamativo. La arqueóloga alemana Laine Rittmeyer, que investigó la entrada en la década de 1970, cree que las impresionantes entradas internas provienen de una aún más antigua, probablemente la de Shushan. Esta entrada se menciona en la Mishnah Mita, capítulo 1, versículo 3, como la única en la muralla oriental del primer templo. El filósofo Maimónides, en su legislación judía, indicó que durante el segundo templo, quien ingresara por la entrada oriental caminaba sobre tierra suelta hasta el final de la rampa, ascendiendo luego 12 escalones para llegar al patio de las mujeres. Esto subraya la relevancia histórica y religiosa de las entradas en ceremonias y procesiones antiguas. Cada escalón medía aproximadamente medio codo de alto y profundo. Durante el Imperio Otomano, un pequeño hueco a la izquierda de la entrada de Shushan se transformó en un punto neurálgico para la labranza de piedras. Estas piedras eran vitales para la restauración y mantenimiento de los edificios en el Haram al-Sharif, también llamado explanada del templo. Cerca de allí se erigió una pequeña mezquita para los canteros. Sin embargo, en el siglo XIX, el sultán ordenó que esta mezquita y parte del muro de la entrada fueran desmontados para su mejora. Esto resultó en la construcción de 2 nuevos arcos y un nuevo tramo del muro en el lado occidental de la entrada. Pero eso no fue lo peor. Acceder a la entrada de la explanada del templo implicaba una extensa escalinata que llevaba a un suelo rectangular de 24 metros de ancho y 17 de largo, con muros exteriores robustos. Este espacio fue ingeniosamente dividido por columnas en 2 secciones iguales. Debajo del suelo, en una tumba subterránea, la parte superior de un arco antiguo era visible, con sus muros subterráneos aún recubiertos. Esto demostró que el nivel del suelo original era mucho más bajo en el pasado de lo que es ahora. Los otomanos posteriormente transformaron esta entrada cerrada en una torre de vigilancia, aprovechando su antigua fortaleza para nuevos fines. Este cambio es solo un ejemplo de las muchas adaptaciones que este sitio ha experimentado a lo largo de los siglos. Pero esto no es el final de la historia. La puerta ancha es un espléndido ejemplo de arquitectura ingeniosa. A diferencia de otras entradas que se integran armónicamente con las murallas circundantes, la parte oriental de la puerta ancha se extiende 2 metros de largo, haciéndola resaltar. Esta entrada posee 2 lados bellamente ornamentados, destacando la maestría de sus constructores. La estructura cuenta con 2 pasajes principales, claramente visibles en su diseño. En el subsuelo, una cripta es dividida por 4 columnas robustas en 2 naves. Estas naves dirigen a los visitantes hacia la Puerta de la Misericordia, llamada Bab al-Rahma, y la Puerta del Arrepentimiento, conocida como Bab al-Taubah. En el subsuelo se encuentra una estancia con 2 dominios de terreno amplio y 3 pares de dominios más pequeños bajo el camino. Pero esto no es lo más intrigante. Históricamente, la parte oriental contaba con 2 entradas grandes, cada una con un arco semicircular y una banda decorativa, separadas por una columna robusta. Estas entradas, cada una de 3,90 metros de largo, fueron cerradas durante el período otomano, otorgando a la entrada un aire solemne. El diseño de la Puerta de la Misericordia
Es muy similar al de otros edificios en la región del Levante, mostrando una amalgama de influencias culturales. El subsuelo, accesible a través de las aberturas de las entradas, conduce a una zona rectangular domada de 20,37 metros de largo y 10,50 de ancho. Originalmente, este espacio contenía 6 domos elípticos, pero más tarde se modificaron a 2 domos más grandes. Estos domos están sostenidos por arcos que se elevan desde 2 pilastros en las entradas y 2 columnas centrales, creando un ritmo elegante que guía a los visitantes a través de este espacio histórico y espiritual. Pero esto no es el fin de la historia. Esta mezcla de elementos de diseño, historias ricas y un montón de influencias culturales hacen de la Puerta de la Merced un lugar único y emocionante en la región de Álax. No es solo una entrada, es como un viaje a través del tiempo y de diferentes culturas, mostrando el impresionante talento y la genialidad arquitectónica de quienes la construyeron. Lo especial de la Puerta de la Merced es que su fachada se extiende 2 metros más allá de la pared. Esta característica rara nos hace cuestionar su propósito y su importancia a lo largo de la historia. La Puerta de la Merced tiene una historia larga y fascinante, habiendo sido abierta y cerrada numerosas veces a lo largo de los siglos. Los musulmanes la cerraron en el año 810, los cruzados la abrieron en 1102, pero Saladino la cerró nuevamente en 1187. Más tarde, el sultán otomano Suleimán el Magnífico restauró la puerta en las murallas de la ciudad en 1541, solo para cerrarla de manera permanente. Esa cerradura sigue hasta hoy. Suleimán cerró la puerta no solo por defensa. El cierre de la puerta también tenía propiedades y significados proféticos. La decisión de Suleimán de cerrar la puerta podría haber sido por razones defensivas, pero también está vinculada a creencias religiosas. La tradición judía dice que el Mesías entrará a través de la Puerta Dorada. Sabiendo esto, Suleimán, consciente de que los musulmanes también ven a Jesús como un Mesías, posiblemente la cerró para prevenir la entrada de un falso Mesías. Para asegurarse, los otomanos construyeron un cementerio frente a la puerta, pensando que Elías, que se espera que venga antes del Mesías, no podría cruzar un cementerio. Sin embargo, algunas leyes judías permiten excepciones para que los sacerdotes entren a los cementerios. En tiempos recientes, las autoridades israelíes cerraron el acceso a la Puerta Dorada en el Monte del Templo en 2003, porque estaba siendo administrada por un grupo vinculado a Hamás. Esto también permitió detener la construcción no autorizada por el Waqf islámico, que estaba dañando artefactos judíos antiguos. A pesar de estos problemas, el interior de la puerta fue abierto a los fieles musulmanes en febrero de 2019. Sin embargo, la puerta misma sigue cerrada. Este bloqueo sigue mostrando cómo la historia, la religión y la política siguen moldeando la historia de la Puerta Dorada. Durante muchos siglos, las murallas y puertas de Jerusalén han sido destruidas y reconstruidas muchas veces. La Puerta Oriental es la más antigua y ha permanecido en su lugar original a lo largo de la historia. Durante la gran reconstrucción de Suleimán el Magnífico, entre 1539 y 1542, esta puerta no se modificó. Las grandes piedras del siglo VI a.C., probablemente colocadas durante la época de Nehemías, demuestran sus profundas raíces históricas. Pero esto no es lo más interesante. En 1541, Suleimán decidió cerrar la Puerta Oriental. Esta decisión fue más que una mera elección de construcción. Tenía un significado profundo, cumpliendo una profecía del libro bíblico de Ezequiel, escrita más de 2000 años antes. La decisión de Suleimán de cerrar la puerta fue intrigante debido a su fe islámica. Sin embargo, destacó las conexiones entre diferentes creencias y la importancia compartida de esta antigua ciudad. La puerta cerrada también enfrentó desafíos.
Durante la Guerra de los 6 días, algunos soldados judíos quisieron forzar la apertura de la puerta oriental. Pensaron que sería una gran victoria. Sin embargo, un líder judío ortodoxo se opuso. Creía que la puerta debía permanecer cerrada y solo abrirse cuando llegara el Mesías, basándose en la tradición religiosa. Pero eso no fue el fin de la historia. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, las autoridades musulmanas planearon destruir completamente la puerta para acabar con el poder de la profecía y tomar control. Sin embargo, sus planes fracasaron. El día que planeaban desmantelarla, la ciudad estaba bajo control británico. Este cambio inesperado añadió otra capa a la complejidad histórica y espiritual alrededor de la puerta oriental. Las acciones de cada grupo parecían parte de un patrón mayor inesperado de destino y creencia. Los rabinos judíos creían profundamente que el Mesías vendría como un poderoso líder militar del oeste. Creían que este Salvador entraría por la puerta oriental de Jerusalén, marcando la liberación para la ciudad. Para evitar que esto ocurriera, los musulmanes cerraron la puerta hace siglos y colocaron un cementerio frente a ella. Creían que ningún rabino divino cruzaría un cementerio, evitando que la profecía se cumpliera. Pero esta acción solo destacó la profecía que intentaban detener. Esta mezcla de acciones y antiguas predicciones también se ve en el Nuevo Testamento. En Hechos 2, Pedro cita al profeta Joel para explicar los eventos de Pentecostés. Las palabras de Joel se relacionan usualmente con la segunda venida de Cristo. Todo esto se relaciona con la puerta dorada que se menciona en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículos 1-2, donde se sugiere que esta puerta será importante en eventos futuros. Pedro, al usar esta profecía sin mencionar a Jesús directamente con la puerta dorada, da a entender que hay algo más profundo aquí. Quizás la puerta dorada nos da una pista de lo que está por venir. La palabra fortes, que significa una pista o anticipación, nos invita a mirar la puerta dorada como un primer indicio de lo que será la próxima puerta dorada en el reino milenario. Sin embargo, tenemos que equilibrar esta idea con lo que claramente enseña la Biblia, no solo con eventos antiguos o creencias. Algunos expertos en teología discuten sobre la idea de que la puerta dorada se conecta con la visión que Ezequiel tenía de una puerta dorada. Pero las opiniones varían. Muchos estudiosos dicen que Ezequiel se refería a una puerta dorada, pero no necesariamente a la puerta dorada actual. También hay una tradición judía interesante que dice que la puerta dorada cerrada está conectada con el regreso esperado de la Shekinah, la presencia divina en el siglo mesiánico. Esto hace que la puerta dorada sea más que una simple puerta. Es un símbolo de esperanza y promesa divina. Se refiere a la puerta dorada que podría aparecer en el templo milenario en el futuro, destacada por su ubicación especial y su prolongado cierre. A través de todas estas tradiciones, escrituras y acciones humanas, la historia de la puerta dorada sigue siendo una parte fundamental de los debates sobre el destino de Jerusalén y la evolución de las profecías divinas. Hace casi 500 años, el sultán Suleimán, un líder musulmán destacado, hizo una jugada grande al cerrar la puerta oriental de Jerusalén con 16 pies de cemento. No era solo para reforzar las defensas, también tenía significados religiosos importantes. Probablemente, Suleimán quería evitar cualquier evento que pudiera coincidir con las profecías cristianas sobre el regreso del Mesías. La puerta oriental, también conocida como la puerta dorada, es central en las profecías bíblicas y despierta la curiosidad de quienes estudian predicciones religiosas. El libro de Ezequiel en la Biblia menciona esta puerta varias veces. Por ejemplo, en Ezequiel 10, versículos 18-19,
habla de la gloria del Señor saliendo del templo a través de esta puerta y dirigiéndose hacia el Monte de los Olivos. Luego, en Ezequiel 11, versículo 23, esta gloria regresa al templo desde la misma dirección. La profecía de la puerta une eventos pasados con esperanzas futuras, revelando los misterios de la puerta oriental. En Ezequiel 43, versículos 1-5, el profeta describe la gloria del Señor regresando al templo a través de la puerta oriental, simbolizando un gran renacimiento espiritual. Sin embargo, Ezequiel 44, versículos 1-2, agrega un detalle interesante diciendo que la puerta debe cerrarse, porque el Señor, el Dios de Israel, ha pasado por ella, sugiriendo que nadie más debería pasar por ella después de él. Pero eso no es lo más intrigante. Ezequiel 46, versículo 12, menciona que un príncipe puede usar la puerta para ofrecimientos. Muchos creen que esto se refiere directamente a Jesucristo. Esto conecta con el relato del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 21, versículos 1-11, donde el triunfo de Jesús al entrar en Jerusalén refleja el retorno profético de la gloria del Señor. Las autoridades musulmanas cerraron la puerta, y algunos lo ven como la cumplimentación de la profecía de cerrar la puerta permanentemente. Este cierre ha llevado a especulaciones entre quienes creen que la puerta solo se abrirá cuando Cristo regrese en su segunda venida, entrando en Jerusalén a través de la puerta que ahora está cerrada, como se menciona en Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Pero la historia no termina aquí. Esta interpretación genera debates y mantiene a la gente preguntando sobre el futuro, enfocándose en el día en que la puerta occidental se abrirá nuevamente. Este evento tendría un significado religioso profundo para los creyentes en todo el mundo. La puerta dorada es muy importante en el contexto espiritual e histórico de Bet al-Maqdis, especialmente durante el tiempo en que los musulmanes gobernaban la zona. Gente como Ubada ibn al-Samit vio conexiones profundas entre la pared occidental de este lugar sagrado y las creencias sobre el fin de los tiempos. El famoso erudito islámico Ibn Kathir explicó que esta pared no es la misma que la mencionada en el verso coránico. Por lo tanto, una pared será colocada entre ellos con una puerta en su interior, de Sura 57, versículo 13. Pero los eruditos islámicos a menudo usaban esto para explicar su comprensión de las Escrituras. Esta explicación podría haber iniciado la tradición de buscar a los muertos justo fuera de la pared occidental de la mezquita de Al-Aqsa. El nombre Al-Ramá para esta puerta sugiere que tiene raíces antiguas, posiblemente remontándose a cuando se construyó por primera vez. Este nombre indica una conexión simbólica más profunda con el sitio, especialmente la piedra sagrada asociada con temas del último día. Así que Bab al-Ramá puede ser visto no solo como una puerta física, sino como una entrada simbólica al paraíso o a la misericordia divina, añadiendo su importancia espiritual a la comunidad. Esta puerta, construida en los primeros días del gobierno islámico, es una estructura clave en el área. Desde el punto de vista de un judío, la puerta oriental también es considerada muy sagrada, ya que se cree que fue donde apareció la presencia divina o Shekinah, y se espera que aparezca de nuevo cuando llegue el Mesías, según la profecía de Ezequiel en el capítulo 44, versículos 1-3. Esta creencia destaca la sagrada permanencia de la puerta y puede explicar por qué, durante la época medieval, especialmente durante las cruzadas, los judíos se reunían aquí para pedir misericordia, viéndola como una puerta hacia la divinidad. La puerta dorada, ubicada en el centro de la ciudad cerca de la pared occidental, es rica en significado religioso y es conocida como Sha'ar HaRachamim.
En las tradiciones cristianas fuera de la Biblia, esta histórica puerta es el lugar de un encuentro significativo entre los padres de María. Aquí es donde surge la idea de la concepción inmaculada. Muchas obras de arte representan a Joaquín y a Ana reuniéndose aquí, capturando momentos clave en la vida de María. Algunos expertos piensan que esta puerta es la misma que la Puerta Hermosa, mencionada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 de la Biblia. Pero hay debate sobre esto. La confusión viene de la mezcla de la palabra latina áurea, que significa dorada, con la palabra griega ora, que significa hermosa. Pero no es la única confusión sobre la puerta. La puerta dorada también juega un papel importante en la vida de Jesús, según la Biblia. Jesús entró a Jerusalén a través de esta puerta en el Domingo de Ramos, montado en un asno. Este acto cumplió una profecía de Ezequiel, capítulo 44, versículos 1-3. Los evangelios sinópticos respaldan esta historia, añadiendo a la importancia histórica y espiritual de la puerta. A través de estas historias, la puerta se convierte en un símbolo de momentos cruciales en la fe y la profecía en la historia religiosa de la ciudad. La historia cuenta que Jesús vino desde el Monte de los Olivos y se dirigió rápidamente al Monte del Templo. Esto se describe en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 1 y 11. Mientras tanto, el Evangelio de Juan nos cuenta que los fariseos observaban este evento importante, posiblemente desde el monte del templo también. Para quienes creen en la profecía de Ezequiel, capítulo 44, versículo 1-3, la puerta dorada tiene un significado espiritual profundo. Para los musulmanes, esta puerta se conoce como Bab al-Rahma, que significa puerta de la misericordia, y también se la considera como la puerta hacia la vida eterna. Pero eso no es lo más interesante. Este lugar no es solo un edificio viejo y bonito. Es un lugar lleno de profunda importancia religiosa. Los musulmanes creen que aquí tendrá lugar el juicio final y la resurrección. Este respeto compartido por la misma puerta, tanto por cristianos como musulmanes, muestra una conexión especial entre ambas creencias, cada una viéndola con su propia importancia espiritual. Pero lo que lo hace aún más fascinante es cómo ambas religiones encuentran un terreno común en este mismo lugar. Este significado compartido añade una capa rica de significado a la historia, haciendo de la puerta dorada un símbolo poderoso para ambas creencias. La historia de la puerta dorada está llena de capas culturales. El papel de la puerta oriental en Jerusalén es crucial cuando se habla de la venida del Mesías, tanto en el pasado como en el futuro. Este lugar está lleno de historia y ha sido a menudo el centro de muchas discusiones. Historias y cuestiones no encontradas en la Biblia inspiraron a artistas cristianos medievales a representar la vida de la Virgen María. Estos artistas ilustraron el encuentro entre Joaquín y Ana en la Puerta Dorada, un encuentro que simboliza el ideal de pureza y matrimonio para los cristianos. Pero eso no es lo más interesante. La tradición de que un abuelo lleva a su esposa a través de esta puerta podría haber empezado con el simbolismo de la Puerta Dorada. En el arte medieval, la idea de la concepción inmaculada de María a menudo se representaba en pinturas de la Virgen y el Niño con Santa Ana. Estas obras, conocidas en italiano como la Materza, mostraban a 3 generaciones, mujer, madre y hijo, creando un vínculo visual a través de los años. Esta imagen impactó profundamente al Papa Juan Pablo II, especialmente en su obra Teología del Cuerpo. Sus escritos, compilados bajo el título Cruzando el umbral de la esperanza, buscaban profundizar la fe de los católicos romanos explorando estos temas. A través de su trabajo filosófico, el Papa Juan Pablo II
quería ayudar a los creyentes a comprender los significados más profundos de estos encuentros sagrados y símbolos, impulsándolos a un intercambio más profundo con su fe. Justo antes del comienzo de un nuevo milenio, muchos trabajos importantes comenzaron a abordar los problemas del materialismo y el aumento de las actitudes seculares. Este tiempo fue crucial, ya que la diferencia entre el mundo físico y el espiritual se hizo muy evidente. Un símbolo muy fuerte de esto es la puerta dorada, que a menudo se ve como representación del cuerpo místico de la Iglesia, honrada como la Virgen de Cristo en muchas tradiciones. Las enseñanzas cristianas sobre los tiempos finales, conocidas como escatología y la primera luz del desierto en el oeste, recuerdan a los creyentes la resurrección de Cristo en el día de resurrección. También apunta a la dirección desde la que se espera que Cristo regrese. Esta idea está muy arraigada en las tradiciones cristianas. Por ejemplo, muchas iglesias están construidas para mirar hacia el oeste. Además, el diseño de muchas ciudades cristianas antiguas incluye puertas que se abren hacia el oeste, mostrando la creencia espiritual y la expectativa. Pero eso no es todo. Esta elección arquitectónica refleja un profundo respeto por los eventos importantes del día de la resurrección. También refleja una mirada esperanzadora hacia el futuro regreso de Cristo, mezclando recuerdos y anticipación, que son aspectos fundamentales de la fe. Pero hay más. El énfasis en orientarse hacia el oeste, en los edificios y los diseños urbanos, no se trata solo de la dirección. Es una manifestación física de una creencia espiritual. Es una forma de mantener viva la esperanza y la memoria en la vida diaria de los creyentes. Además, el simbolismo va más allá de la arquitectura. Este alineamiento hacia el oeste es un recordatorio constante de la promesa de un regreso futuro, conectando la vida diaria con expectativas profundamente espirituales. No se trata solo del pasado o del futuro, sino de cómo estas creencias forman el presente, guiando las acciones y decisiones. Pero eso no es todo. Esta práctica sirve como un lazo continuo que conecta a los creyentes a través del tiempo, ofreciendo un sentido de unidad y un propósito compartido. Es una reafirmación diaria de la fe, que enlaza los eventos históricos con las esperanzas futuras, haciendo que el viaje espiritual sea parte de la vida cotidiana. En muchas ciudades, los objetos religiosos se colocan en lugares significativos. Sirven dos propósitos principales. Protegen la ciudad de peligros y dan bendiciones a los viajeros. Por ejemplo, en Vilnius, Lituania, se encuentra la Puerta de la Aurora. Este lugar alberga el icono de Nuestra Señora de la Puerta de la Aurora, venerado tanto por católicos romanos como por ortodoxos. Esta mezcla de protección y espiritualidad se puede ver también en otros lugares históricos. La Puerta del Oeste de la antigua ciudad, también conocida como la Puerta Dorada, es importante en las historias cristianas. Se cree que aquí se reunieron los padres de María después de la Anunciación, convirtiéndola en un símbolo del nacimiento virginal de Jesús. Además, algunas historias dicen que Jesús pasó por esta puerta en el Domingo de Ramos, añadiendo a su significado. Pero esto no es lo más intrigante. Con el tiempo, la Puerta del Oeste cerrada de Jerusalén se ha convertido en algo más que una barrera física. Simboliza muchos eventos históricos, profecías espirituales y una fe profunda. La historia de esta puerta es complicada y está vinculada a muchos momentos religiosos importantes. Desde su cierre por el sultán Suleimán hasta su mención en la Biblia por Ezequiel, la Puerta del Oeste invita a las personas a explorar su rica historia y significado espiritual. Estos eventos la hacen un lugar clave para aquellos que desean conectar con las partes históricas y místicas de su fe. La puerta
rica en historia religiosa, ocupa un lugar importante en la estructura de la ciudad. A lo largo de los años, la Puerta del Oeste ha sido testigo de muchos eventos significativos, convirtiéndose en algo más que una estructura. Es un símbolo profundo que une lo terrenal con lo divino. Durante siglos ha permanecido cerrada, resistiendo como un símbolo de la bondad inesperada entre la gente y lo divino. ¿Realmente este legado de las puertas antiguas nos conecta con lo divino? ¿O es simplemente un símbolo formado por la percepción humana? Déjame un comentario y suscríbete para más. La reciente posibilidad inesperada de abrir esta puerta de la Puerta Dorada ha conmocionado a creyentes y escépticos por igual. ¿Cómo puede una puerta sellada durante siglos abrirse sin explicación humana aparente? Este evento ha reavivado el interés en las profecías bíblicas y sus implicaciones para el presente y el futuro. Esta apertura podría interpretarse de varias maneras. Para algunos, es un signo premonitorio de que los tiempos profetizados están cerca. Para otros, podría ser un llamado a la reflexión y la renovación espiritual. La respuesta a este fenómeno varía según las creencias personales y la interpretación teológica, pero una cosa es clara: la Puerta Dorada no es una reliquia del pasado, sino un participante activo en la historia sagrada. El impacto de este evento trasciende lo religioso. Ha iniciado debates sobre la autenticidad de las profecías y la interacción entre fe y realidad. La apertura de la puerta desafía nuestras comprensiones convencionales del tiempo y el espacio sagrados, invitando a todos a reconsiderar las narrativas históricas y espirituales que han modelado nuestra percepción del mundo. Este suceso ha generado una serie de actividades en la comunidad religiosa y académica, desde vigilias de oración hasta conferencias académicas, todas centradas en discernir el significado y las consecuencias de la apertura de la puerta. Estas actividades reflejan la profundidad del impacto que un solo evento puede tener en la conciencia colectiva, movilizando a gente de diversas creencias a buscar respuestas y significado. En un mundo donde lo pragmático a menudo eclipsa lo místico, eventos como este sirven como recordatorios potentes de que hay dimensiones de la existencia que escapan a nuestra comprensión lógica y control.